Hola a todos. Bienvenidos al canal Plockruns. Si disfrutan de nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Lilo y Stitch del año 2002. La historia comienza en el corazón de la cosmología galáctica, donde el genio científico Jumba Yokiba es llevado a juicio por crear ilegalmente al experimento 626. Una criatura diseñada únicamente para la destrucción absoluta y el caos. Mientras el implacable gobierno intergaláctico busca confinar al monstruo en una prisión desolada, la criatura logra escapar y termina estrellándose en la idílica isla de Kauai, en Hawái. En esta isla, conocemos a Lilo Pelekai, una niña solitaria y soñadora que lucha por encontrar su lugar en el mundo tras la trágica pérdida de sus padres. Su vida es un retrato de melancolía y resiliencia, bajo el cuidado estricto pero amoroso de su hermana mayor, Nani. La dinámica entre ambas es un reflejo de la lucha cotidiana por mantener la unidad familiar frente a la amenaza constante de los servicios sociales. Es fascinante pensar cómo Chris Anders y Dean DeBlois, los directores, se inspiraron en la simplicidad de la vida isleña y en la técnica de la acuarela para los fondos, lo cual dota a la película de una calidez visual que contrasta magistralmente con la naturaleza alienígena y destructiva de Stitch. Cuando Lilo decide adoptar al extraño animal que encuentra en el refugio, convencida de que es un perro inusual, nace una relación improbable que redefine el concepto de familia. Stitch, programado para ser una fuerza de aniquilación, comienza a experimentar una transformación interna al verse expuesto al estilo de vida hawaiano y al concepto de Loana, esa idea profundamente conmovedora de que nadie se queda atrás ni se olvida. Este viaje emocional es el núcleo del relato, donde la ciencia ficción se funde con la sensibilidad humana más pura. A medida que Jumba y su colega Pleakley llegan a la Tierra para recuperar al experimento, la tensión aumenta, pero el enfoque nunca pierde de vista el desarrollo de los personajes. La banda sonora, que integra magistralmente las composiciones de Alan Silvestri con las canciones icónicas de Elvis Presley, no solo es una elección estética brillante, sino un puente entre dos mundos. El uso de la música de Presley, cuya influencia en la cultura de Hawái fue significativa, actúa como un pegamento cultural que hace que el alienígena se sienta finalmente integrado. El clímax de la cinta no se basa en grandes explosiones, sino en un acto de redención y amor genuino. Stitch, al comprender que su propósito no está definido por su programación original, decide proteger lo que ama. Al final, Lilo y Stitch no son solo una niña y un alienígena, sino dos almas heridas que se curan mutuamente. Es una lección sobre cómo la paciencia, el perdón y la aceptación pueden convertir a un monstruo destructivo en un miembro valioso de una familia, demostrando que incluso aquellos creados para el mal pueden elegir el bien si encuentran un hogar donde ser amados. La profundidad emocional de esta historia no se limita solo a la redención de Stitch, sino que también nos invita a observar el proceso de crecimiento de Lilo, un personaje que rompe con el molde de las heroínas tradicionales de la animación de principios de los 2000. Lilo no es una princesa en apuros, sino una niña con una inteligencia emocional tan desbordante como a veces incomprendida, quien encuentra en su alienígena una proyección de su propia alienación. Resulta conmovedor notar que, para crear este vínculo, los animadores de Disney rompieron con sus propias reglas, optando por una paleta de colores más suave y una narrativa que no teme mostrar las grietas de una familia rota. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al ver la escena en la que Stitch descubre el libro del patito feo. En ese instante, el alienígena deja de ser una máquina de guerra para convertirse en un ser vulnerable, que se reconoce en la tragedia del patito rechazado. Este momento es el eje sobre el cual gira toda la filosofía de Loana, un concepto que no es simplemente un lema bonito, sino un escudo contra la soledad. Mientras Nani se desvive por mantener la casa en orden, trabajando jornadas agotadoras y enfrentándose a la mirada crítica de una sociedad que juzga su inexperiencia. Como tutora, Lilo y Stitch crean un refugio donde el caos no se combate con orden, sino con aceptación incondicional. La presencia de Jumba y Pleakley añade una capa de comedia necesaria que aligera la carga dramática sin restarle importancia a la trama. Jumba, el creador que termina cuestionando su propia moralidad al ver que su creación ha encontrado algo que él nunca pudo conseguir en sus laboratorios de alta tecnología, se convierte en un padre accidental.
Es fascinante cómo la película utiliza la ciencia ficción no para explorar naves espaciales, sino para explorar la paternidad, la responsabilidad y, sobre todo, el derecho a reinventarse. Al final, la película sobrevive al paso del tiempo porque se atreve a decirnos que la familia no es necesariamente aquella en la que nacemos, sino aquella que construimos en los momentos más oscuros. La elección de Elvis Presley no es un simple recurso comercial, es el alma de la cinta. Las canciones del rey, cargadas de nostalgia y ritmos vibrantes, se convierten en el lenguaje que une a los personajes. Sitch aprende a bailar, a reír y a sentir, dejando atrás su instinto de autodestrucción para abrazar una existencia mucho más humana, demostrando que incluso un experimento galáctico puede aprender a amar si se le da el tiempo, la paciencia, sobre todo, un hogar. Más allá de la redención y el hogar, la película nos regala un retrato honesto sobre el duelo. Lilo no es una niña que simplemente ha perdido a sus padres, es alguien que transita por un dolor profundo y a menudo solitario. Cuando la vemos bailar hula, no es solo por tradición, es su manera de conectar con la memoria de su madre, un ritual que le otorga una dignidad inquebrantable frente a un mundo que intenta encasillarla como una niña problemática. Esta vulnerabilidad es la que conecta genuinamente con Stitch. Ambos son huérfanos de distintas maneras, y al encontrarse, dejan de ser un experimento y una paria social para convertirse en dos piezas que encajan perfectamente en el vacío del otro. La genialidad de este filme también radica en la representación de Nani. Ella es, posiblemente, uno de los personajes más humanos y reales de todo el catálogo de Disney. No tiene poderes mágicos ni cuenta con un príncipe que resuelva sus problemas, tiene una hipoteca, una cuenta bancaria exigua y la presión constante de los servicios sociales. Su lucha es el ancla realista de la película. Mientras los extraterrestres aportan el factor de fantasía, las preocupaciones de Nani nos recuerdan que, para muchas personas, la supervivencia diaria es el acto de heroísmo más grande de todos. El espectador empatiza con ella porque su fatiga es tangible y su amor por su hermana menor es su única brújula. Los animadores lograron capturar la esencia de Hawái con una autenticidad que pocos proyectos habían alcanzado. Al alejarse de los paisajes urbanos, el equipo técnico permitió que la vegetación, el mar y la brisa fueran casi un personaje más. Esta inmersión en la cultura local, junto con la banda sonora, eleva la experiencia a algo espiritual. Stitch, al integrarse en este entorno, comienza a entender que la destrucción no solo es inútil, sino destructiva para sí mismo, ya que termina dañando aquello que finalmente le importa. Es una metamorfosis lenta, llena de errores y torpezas, lo cual hace que su evolución sea creíble y profundamente conmovedora. A medida que la historia llega a su conclusión, el mensaje queda claro. La identidad no es algo impuesto por el creador, sino una elección personal. Jumba diseñó a 626 para destruir, pero fue Lilo quien le enseñó que podía ser algo más. Esta capacidad de transformación es el motor de la película. Al final, cuando vemos a este grupo heterogéneo compartiendo una cena, comprendemos que Eloana es el triunfo sobre la soledad. La lección perdura porque nos invita a mirar a los marginados, a los diferentes y a los supuestamente difíciles, no con miedo o rechazo, sino con la misma paciencia con la que Lilo miró a ese pequeño alienígena azul que, a pesar de sus dientes afilados y su conducta errática, solo buscaba un lugar al cual pertenecer. Es interesante observar cómo esta narrativa se aleja de la perfección estética que caracterizó a otras producciones de la compañía, optando por una honestidad que llega a ser punzante. Los diseños de los personajes, con esas líneas redondeadas y proporciones que emulan el estilo de dibujo personal de Chris Sanders, dotan a la película de una personalidad propia, alejándola de la rigidez de los cánones anteriores. Lilo, con su ropa sencilla y sus rodillas a menudo raspadas, es la antítesis de la gracia etérea. Es una niña que vive en la incomodidad, y precisamente esa incomodidad es la que permite que el espectador se identifique con ella. El contraste entre la tecnología avanzada de Jumba, con sus colores fríos y metálicos, y la paleta cálida y orgánica de Kawaii, sirve como una metáfora visual del conflicto interno de Stitch. Al principio, el alienígena intenta imponer su naturaleza destructiva sobre el entorno, causando explosiones y caos que reflejan su incapacidad de procesar la paz. Sin embargo, a medida que la historia avanza, la isla comienza a absorberlo.
Los escenarios, pintados con acuarelas que dan una sensación de fluidez y calma, actúan como un bálsamo. Es como si la propia naturaleza de Hawái estuviera educando a la criatura, enseñándole que el ruido y la violencia son solo una forma de aislamiento. No podemos pasar por alto el papel de David Cavenna, el interés romántico de Nani, quien completa esta familia disfuncional con una paciencia admirable. Él representa el apoyo externo que Nani tanto necesita, alguien que comprende que estar allí significa aceptar no solo a Lilo, sino también a la extraña y ruidosa criatura que ha llegado a sus vidas. Su presencia suaviza las aristas del conflicto, recordándonos que, aunque la carga sea pesada, el amor compartido entre un grupo de personas dispuestas a cuidarse las espaldas es capaz de soportar cualquier tempestad, incluso la visita de alienígenas intergalácticos o las inspecciones de un trabajador social implacable. El legado de la película reside en su valentía para tratar temas como la orfandad y la inadaptación social sin caer en el sentimentalismo vacío. Stitch no se vuelve bueno de la noche a la mañana, su camino está lleno de recaídas, errores y momentos de verdadera frustración. Esa humanidad en el error es lo que lo hace entrañable. Al final, el pequeño experimento que fue diseñado para destruir se convierte en el protector de un hogar improvisado, demostrando que la naturaleza no es un destino inamovible. Es un recordatorio de que, sin importar cuánto caos llevemos dentro o qué tan destructivos hayan sido nuestros comienzos, siempre tenemos la oportunidad de elegir quiénes queremos ser. Al cerrar esta historia, nos queda la convicción de que Eloana es, en última instancia, el acto supremo de rebeldía frente a un mundo que a menudo prefiere que sigamos siendo aquello para lo que fuimos creados. La verdadera magia de esta historia reside en cómo logra convertir el concepto de lo extraño en algo profundamente familiar. Cuando analizamos la trayectoria de Stitch, nos damos cuenta de que su evolución no es solo una transición del mal al bien, sino una transición de la supervivencia a la pertenencia. Al principio, el alienígena utiliza su fuerza superior para aislarse, porque para un ser creado en un laboratorio, la conexión emocional es un lenguaje desconocido y, por ende, peligroso. Su lucha constante por comprender las reglas sociales del hilo, sus intentos fallidos por imitar el comportamiento humano y sus arrebatos de frustración cuando algo no sale como espera, retratan con una precisión sorprendente la sensación de no encajar en los moldes preestablecidos. El guión nos guía a través de las complejidades de la comunicación no verbal, donde una mirada, un abrazo apretado o el simple hecho de compartir un plato de comida tienen más peso que cualquier discurso heroico. Hay una melancolía persistente en los ojos de Lilo que se refleja en los de Stitch, una especie de espejo mutuo donde ambos ven sus propios miedos al abandono. Es notable que la película no intente disimular los defectos de sus protagonistas, ya que tanto Lilo como Stitch tienen actitudes que, bajo una lupa menos compasiva, serían consideradas insoportables. Sin embargo, al presentar sus errores con tanta honestidad, la historia nos enseña que el afecto real no requiere perfección, sino la voluntad de permanecer ahí cuando las cosas se ponen difíciles. La dinámica entre Jumba y Pleakley, por su parte, actúa como un alivio necesario que impide que el peso emocional del duelo de las hermanas asfixie al espectador. Son ellos quienes representan la mirada externa, los que no entienden al principio por qué alguien querría conservar a un arma biológica, pero que terminan contagiados por la calidez del hogar que las Pelecay han forjado. Al final, Jumba también encuentra redención en su rol como observador y protector accidental, dándose cuenta de que su mayor logro no fue la creación de una máquina de destrucción, sino el haber sido el catalizador para la creación de una familia elegida. El cierre de esta narrativa nos deja con la imagen imborrable de un grupo de seres dispares, una niña solitaria, su hermana abrumada, un alienígena en busca de propósito y dos extraterrestres perdidos, conviviendo bajo el mismo techo. Es un final que se siente ganado, no regalado. No hay una solución mágica a sus problemas económicos o a las heridas de su pasado, pero existe la certeza de que, frente a las adversidades, la unidad es la respuesta. Esta película sigue resonando con tanta fuerza porque nos recuerda que, a veces, para sanar lo que está roto, no necesitamos cambiar quiénes somos, sino encontrar a las personas correctas que, a pesar de nuestros dientes afilados y nuestra historia caótica, decidan decirnos que ya estamos en casa. La resonancia de Lilo y Stitch radica en cómo logra validar la tristeza infantil sin restarle importancia a la resiliencia.
A menudo, el cine animado tiende a edulcorar los conflictos, pero esta obra se permite explorar el enojo, la incomprensión y esa sensación visceral de injusticia que experimenta Lilo al sentirse marginada por sus compañeras de clase. Es aquí donde la figura de Stitch cobra una dimensión casi terapéutica. Él no intenta convencerla de que todo estará bien con palabras vacías, sino que simplemente ocupa el espacio a su lado, compartiendo ese silencio que a veces es lo único que una persona rota puede tolerar. Esa forma de acompañamiento, sin juicios y sin expectativas de cambio inmediato, es la esencia misma de su vínculo. Resulta fascinante detenerse en la construcción de los escenarios, particularmente en cómo la luz de la isla parece cambiar conforme Stitch se asienta. Al inicio, la saturación cromática de los cielos y los verdes intensos de la selva subrayan el dinamismo frenético del alienígena. A medida que él comienza a asimilar el concepto de la responsabilidad y el cuidado, los tonos se vuelven más suaves, casi nostálgicos, reflejando el atardecer permanente de una vida que, aunque precaria, se siente al fin estable. La elección artística de usar acuarelas, una técnica que no permite errores y que celebra la transparencia del pigmento, es un reflejo poético de la fragilidad emocional de los personajes. Todo en la película es humano, permeable y susceptible a ser reconstruido. La narrativa también se atreve a explorar la figura de la autoridad representada por el agente Cobra Bubbles, quien comienza siendo el antagonista burocrático destinado a separar a la familia, pero que termina revelándose como un hombre complejo con su propio pasado oculto. Este giro es crucial porque desmantela la dicotomía tradicional de héroes contra villanos. En el universo de los Pelekai, nadie es puramente bueno o malo, todos están intentando, de la manera que pueden y con las herramientas que poseen, navegar una existencia que no les ha dado un manual de instrucciones. Incluso un agente gubernamental puede reconocer el valor de un hogar atípico cuando ve el compromiso absoluto que existe entre una hermana mayor dispuesta a sacrificar su juventud y un alienígena dispuesto a renunciar a su programación. Al observar la secuencia final, donde la reconstrucción de la casa se vuelve un esfuerzo colectivo, comprendemos que el hogar ha dejado de ser una estructura física para convertirse en un estado mental compartido. Stitch no ha perdido su naturaleza, la ha integrado. Ya no necesita destruir para sentirse poderoso, porque ha descubierto que tener a alguien a quien proteger es una forma mucho más elevada de fuerza. La película termina, pero el espectador siente que los personajes seguirán evolucionando más allá de los créditos, aprendiendo día tras día que, aunque la vida sea una serie de tormentas inesperadas, siempre se puede encontrar un rincón bajo el sol donde ser aceptado tal como uno es, con todas sus cicatrices y su pasado galáctico. Lo más asombroso de este legado es cómo la película logra normalizar la imperfección. En otros universos cinematográficos, los personajes suelen aspirar a una redención absoluta que los limpia de sus pecados pasados, pero en Kawaii, la redención es un proceso desordenado y constante. Stitch nunca deja de ser ese experimento de color azul eléctrico con una fuerza física descomunal, pero su agresividad se transmuta en una lealtad feroz. Su comportamiento errático, que al principio generaba caos, comienza a entenderse como una respuesta defensiva ante un mundo que nunca le dio una oportunidad. Cuando él intenta hacer una barbacoa o practicar surf, no estamos viendo solo un alivio cómico, estamos siendo testigos de un ser vivo que, por primera vez, está intentando participar en la vida en lugar de aniquilarla. Es imposible ignorar la carga cultural que envuelve a Nani, quien representa la transición entre la niñez y una adultez impuesta por las circunstancias. Su agotamiento no es solo físico, es el peso de una responsabilidad que nadie debería cargar sola a su edad. La película es valiente al no esconder los gritos, los portazos y la frustración que surgen en una casa donde el dinero falta y el futuro es incierto. Esa atmósfera de tensión constante hace que los momentos de calma, como cuando los tres ven las estrellas o escuchan un disco de vinilo, se sientan como pequeñas victorias ganadas a pulso contra la adversidad. Es precisamente ese realismo social el que otorga a los elementos fantásticos una veracidad emocional que pocos filmes han logrado replicar. El papel de Jumba es un estudio fascinante sobre la responsabilidad del creador. A diferencia de un padre convencional, él es un arquitecto de la destrucción que se ve forzado a observar cómo su obra maestra elige un camino que él jamás diseñó. Hay una ironía deliciosa en el hecho de que el científico más brillante de la galaxia termine siendo superado por
una lección de amor que ni siquiera él entiende del todo. Su transición de perseguidor a abuelo adoptivo es el arco argumental que dota a la historia de un sentido de comunidad más amplio. No es solo la familia nuclear lo que importa, sino la red de apoyo que se teje alrededor de lo diferente. Es el reconocimiento de que todos, sin importar nuestro origen planetario o nuestras intenciones iniciales, necesitamos un lugar donde el caos sea bienvenido. Al cerrar el círculo de esta experiencia, nos queda la lección de que Eloana es, ante todo, un compromiso de resistencia. En un mundo que nos exige encajar en moldes específicos y castiga la diferencia, Lilo y Stitch nos ofrecen una alternativa, el derecho a ser ruidosos, a estar rotos y a reconstruirnos a nuestra manera. La película nos enseña que el hogar es el único sitio donde nuestras rarezas no son defectos, sino marcas de identidad que nos hacen irreemplazables. Stitch, con su voz rasposa y su corazón que late al ritmo del ukelele, seguirá siendo el símbolo de esa verdad fundamental que no importa quiénes fuimos diseñados para ser. Lo único que define nuestro destino es a quienes decidimos proteger y a quienes decidimos llamar, con absoluta convicción, familia. El impacto duradero de esta obra también reside en su capacidad para abordar el concepto de la cultura como un refugio de identidad. La manera en que Lilo se aferra a las tradiciones hawaianas, como el hula, no es solo un capricho infantil, sino un acto de supervivencia cultural que le permite mantener viva la esencia de su madre. La danza, con su ritmo pausado y sus gestos que narran historias antiguas, se convierte en el lenguaje con el que ella intenta procesar lo inabarcable. Cuando Stitch intenta replicar estos movimientos, el espectador presencia algo mucho más profundo que una parodia. Es un alienígena intentando conectar con una historia que no le pertenece, pero que él decide adoptar como propia. Esa voluntad de aprender una cultura ajena, de respetar sus símbolos y de integrarse en una comunidad que inicialmente lo ve con recelo, es lo que finalmente lo humaniza por completo. La dirección de arte merece una mención especial por haber logrado capturar la luz única del Pacífico, esa claridad que parece resaltar cada imperfección, al mismo tiempo, dotar de belleza a lo cotidiano. Las casas con tejados desgastados, la arena que se pega a los pies y los cielos que parecen pintados a mano crean un entorno que se siente vivo, casi como un organismo que respira al ritmo de la marea. A diferencia de otros mundos animados donde todo parece pulido y brillante, aquí la realidad está marcada por la humedad, el salitre y el paso del tiempo. Esta estética contribuye a que el espectador sienta que, en cualquier momento, podría encontrarse con Lilo caminando por la carretera mientras arrastra sus sandalias, haciendo que la fantasía se sienta increíblemente cercana. Por otro lado, la figura del agente Cobra Babel se transforma con el tiempo en un recordatorio de que la compasión es, a menudo, el acto más profesional que uno puede realizar. Su transición desde la frialdad del sistema hacia la comprensión humana es el triunfo de la empatía sobre la burocracia. Al final, él mismo se convierte en un protector más, demostrando que la ley no siempre tiene que ser enemiga del bienestar. Es refrescante ver un personaje que posee la autoridad necesaria para desmantelar una familia, pero que opta por utilizar su posición para garantizar su supervivencia. Esto refuerza la tesis central: las reglas están hechas para los sistemas, pero el amor está hecho para las personas. La película termina dejando una huella emocional que va mucho más allá de una simple conclusión satisfactoria. Nos enseña que el camino hacia la sanación no es una línea recta hacia la felicidad, sino un sendero sinuoso lleno de baches, malentendidos y momentos de duda. Al ver a la familia reunida bajo el sol de Kauai, entendemos que Eloana es el resultado de haber elegido quedarse cuando lo más sencillo hubiera sido huir. Stitch, habiendo superado su programación original, se erige no como un héroe de leyenda, sino como un habitante más que ha encontrado su lugar en un mundo complejo. Esta historia nos permite creer, incluso en los días más grises, que siempre hay espacio para alguien más en nuestra mesa, y que el amor es el único experimento científico que nunca falla. La persistencia de esta obra en nuestra memoria colectiva se debe, en gran medida, a su negativa a ofrecer soluciones fáciles para el trauma. A diferencia de las narrativas donde el dolor se resuelve con una canción o un momento de epifanía, aquí la curación es un ejercicio de persistencia. Lilo, con su cámara fotográfica capturando a los turistas que nunca miran más allá de la superficie, simboliza la necesidad de ser vista y comprendida en una realidad que suele ignorar la soledad ajena.
El hecho de que Stitch aprenda a usar esa misma cámara al final de la película es un detalle conmovedor. El alienígena ha dejado de destruir el entorno para convertirse en un observador, un testigo de la vida que ahora él también habita. Su mirada, que antes solo buscaba blancos estratégicos, ahora se posa con cariño sobre los rostros de quienes lo han acogido. La integración de la figura de Elvis Presley no debe leerse solo como un recurso musical, sino como un elemento que aporta una capa de melancolía pop al entorno hawaiano. Las canciones del rey, con su mezcla de vulnerabilidad y energía, encajan perfectamente con el estado emocional de los protagonistas. Cuando Stitch se viste con la indumentaria de Elvis, no solo está imitando a un ídolo humano. Está buscando una identidad, probándose máscaras para ver cuál le permite ser finalmente aceptado. Esta búsqueda de la máscara es profundamente humana, pues todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos intentado actuar de una manera determinada para encajar en un grupo o para esconder nuestras propias inseguridades. Ver a un experimento genético intentando encajar en la cultura popular terrícola es, en esencia, ver a cualquier individuo tratando de encontrar su propia voz en un mundo ruidoso. Es fundamental destacar el papel de la naturaleza como catalizador de la transformación. La selva de Kauai, con sus acantilados escarpados y su mar impredecible, obliga a los personajes a moverse, a actuar y a reaccionar. No hay paredes que encierren los conflictos. El espacio abierto de la isla actúa como un escenario donde las emociones deben ser expuestas. Stitch, que al principio veía los árboles y las rocas como obstáculos para su destrucción, empieza a verlos como parte de su hogar, un lugar que merece ser protegido. Este cambio de perspectiva es lo que transforma a un arma en un guardián. La paciencia de Nani frente a las travesuras de Stitch no es solo tolerancia, es una forma silenciosa de amor que le enseña al alienígena que, para ser parte de algo, primero debe aprender a cuidar de lo que lo rodea. Al reflexionar sobre el conjunto de esta historia, uno se percata de que lo más valiente que hicieron Sanders y DeBlois fue dejar que sus personajes fueran genuinamente defectuosos. Lilo es a veces caprichosa y disruptiva, y Nani es propensa a perder la paciencia, pero esa imperfección es la que hace que su unión final sea tan poderosa. No son una familia de cuento de hadas, son un grupo de supervivientes que han decidido, contra toda lógica, que es mejor estar juntos en la tormenta que separados en la calma. Esta es la verdad que perdura. El Ohana no es un estado de paz absoluta, es la decisión diaria de sostener la mano de quien tenemos al lado, sin importar cuántas veces esa mano haya intentado destruir nuestro mundo. Es un recordatorio de que la redención no es un destino al que se llega, sino un hogar que se construye con cada pequeño gesto de compasión. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si disfrutan de nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Lilo y Stitch del año 2002. La historia comienza en el corazón de la cosmología galáctica, donde el genio científico Jun-Bayo Kiba es llevado a juicio por crear ilegalmente al experimento 626, una criatura diseñada únicamente para la destrucción absoluta y el caos. Mientras el implacable gobierno intergaláctico busca confinar al monstruo en una prisión desolada, la criatura logra escapar y termina estrellándose en la idílica isla de Kauai, en Hawái. En esta isla, conocemos a Lilo Pelekai, una niña solitaria y soñadora que lucha por encontrar su lugar en el mundo tras la trágica pérdida de sus padres. Su vida es un retrato de melancolía y resiliencia, bajo el cuidado estricto pero amoroso de su hermana mayor, Nani. La dinámica entre ambas es un reflejo de la lucha cotidiana por mantener la unidad familiar frente a la amenaza constante de los servicios sociales. Es fascinante pensar cómo Chris Sanders y Dean DeBlois, los directores, se inspiraron en la simplicidad de la vida isleña y en la técnica de la acuarela para los fondos, lo cual dota a la película de una calidez visual que contrasta magistralmente con la naturaleza alienígena y destructiva de Stitch. Cuando Lilo decide adoptar al extraño animal que encuentra en el refugio, convencida de que es un perro inusual, nace una relación improbable que redefine el concepto de familia. Stitch, programado para ser una fuerza de aniquilación, comienza a experimentar una transformación interna al verse expuesto al estilo de vida hawaiano y al concepto de Ohana, esa idea profundamente conmovedora de que nadie se queda atrás ni se olvida. Este viaje emocional es el núcleo del relato,
donde la ciencia ficción se funde con la sensibilidad humana más pura. A medida que Jumba y su colega Pleakley llegan a la Tierra para recuperar al experimento, la tensión aumenta, pero el enfoque nunca pierde de vista el desarrollo de los personajes. La banda sonora, que integra magistralmente las composiciones de Alan Silvestri con las canciones icónicas de Elvis Presley, no solo es una elección estética brillante, sino un puente entre dos mundos. El uso de la música de Presley, cuya influencia en la cultura de Hawái fue significativa, actúa como un pegamento cultural que hace que el alienígena se sienta finalmente integrado. El clímax de la cinta no se basa en grandes explosiones, sino en un acto de redención y amor genuino. Stitch, al comprender que su propósito no está definido por su programación original, decide proteger lo que ama. Al final, Lilo y Stitch no son solo una niña y un alienígena, sino dos almas heridas que se curan mutuamente. Es una lección sobre cómo la paciencia, el perdón y la aceptación pueden convertir a un monstruo destructivo en un miembro valioso de una familia, demostrando que incluso aquellos creados para el mal pueden elegir el bien si encuentran un hogar donde ser amados. La profundidad emocional de esta historia no se limita solo a la redención de Stitch, sino que también nos invita a observar el proceso de crecimiento de Lilo, un personaje que rompe con el molde de las heroínas tradicionales de la animación de principios de los 2000. Lilo no es una princesa en apuros, sino una niña con una inteligencia emocional tan desbordante como a veces incomprendida, quien encuentra en su alienígena una proyección de su propia alienación. Resulta conmovedor notar que, para crear este vínculo, los animadores de Disney rompieron con sus propias reglas, optando por una paleta de colores más suave y una narrativa que no teme mostrar las grietas de una familia rota. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al ver la escena en la que Stitch descubre el libro del patito feo. En ese instante, el alienígena deja de ser una máquina de guerra para convertirse en un ser vulnerable, que se reconoce en la tragedia del patito rechazado. Este momento es el eje sobre el cual gira toda la filosofía de Loana, un concepto que no es simplemente un lema bonito, sino un escudo contra la soledad. Mientras Nani se desvive por mantener la casa en orden, trabajando jornadas agotadoras y enfrentándose a la mirada crítica de una sociedad que juzga su inexperiencia. Como tutora, Lilo y Stitch crean un refugio donde el caos no se combate con orden, sino con aceptación incondicional. La presencia de Jumba y Pleakley añade una capa de comedia necesaria que aligera la carga dramática sin restarle importancia a la trama. Jumba, el creador que termina cuestionando su propia moralidad al ver que su creación ha encontrado algo que él nunca pudo conseguir en sus laboratorios de alta tecnología, se convierte en un padre accidental. Es fascinante cómo la película utiliza la ciencia ficción no para explorar naves espaciales, sino para explorar la paternidad, la responsabilidad y, sobre todo, el derecho a reinventarse. Al final, la película sobrevive al paso del tiempo porque se atreve a decirnos que la familia no es necesariamente aquella en la que nacemos, sino aquella que construimos en los momentos más oscuros. La elección de Elvis Presley no es un simple recurso comercial, es el alma de la cinta. Las canciones del rey, cargadas de nostalgia y ritmos vibrantes, se convierten en el lenguaje que une a los personajes. Stitch aprende a bailar, a reír y a sentir, dejando atrás su instinto de autodestrucción para abrazar una existencia mucho más humana, demostrando que incluso un experimento galáctico puede aprender a amar si se le da el tiempo, la paciencia, sobre todo, un hogar. Más allá de la redención y el hogar, la película nos regala un retrato honesto sobre el duelo. Lilo no es una niña que simplemente ha perdido a sus padres, es alguien que transita por un dolor profundo y a menudo solitario. Cuando la vemos bailar hula, no es solo por tradición, es su manera de conectar con la memoria de su madre, un ritual que le otorga una dignidad inquebrantable frente a un mundo que intenta encasillarla como una niña problemática. Esta vulnerabilidad es la que conecta genuinamente con Stitch. Ambos son huérfanos de distintas maneras, y al encontrarse, dejan de ser un experimento y una paria social para convertirse en dos piezas que encajan perfectamente en el vacío del otro. La genialidad de este filme también radica en la representación de Nani. Ella es, posiblemente, uno de los personajes más humanos y reales de todo el catálogo de Disney. No tiene poderes mágicos ni cuenta con un príncipe que resuelva sus problemas, tiene una hipoteca, una cuenta bancaria exigua y la presión constante de los servicios sociales. Su lucha es el ancla realista de la película.
Mientras los extraterrestres aportan el factor de fantasía, las preocupaciones de Nani nos recuerdan que, para muchas personas, la supervivencia diaria es el acto de heroísmo más grande de todos. El espectador empatiza con ella porque su fatiga es tangible y su amor por su hermana menor es su única brújula. Los animadores lograron capturar la esencia de Hawái con una autenticidad que pocos proyectos habían alcanzado. Al alejarse de los paisajes urbanos, el equipo técnico permitió que la vegetación, el mar y la brisa fueran casi un personaje más. Esta inmersión en la cultura local, junto con la banda sonora, eleva la experiencia a algo espiritual. Stitch, al integrarse en este entorno, comienza a entender que la destrucción no solo es inútil, sino destructiva para sí mismo, ya que termina dañando aquello que finalmente le importa. Es una metamorfosis lenta, llena de errores y torpezas, lo cual hace que su evolución sea creíble y profundamente conmovedora. A medida que la historia llega a su conclusión, el mensaje queda claro. La identidad no es algo impuesto por el creador, sino una elección personal. Jumba diseñó a 626 para destruir, pero fue Lilo quien le enseñó que podía ser algo más. Esta capacidad de transformación es el motor de la película. Al final, cuando vemos a este grupo heterogéneo compartiendo una cena, comprendemos que Eloana es el triunfo sobre la soledad. La lección perdura porque nos invita a mirar a los marginados, a los diferentes y a los supuestamente difíciles, no con miedo o rechazo, sino con la misma paciencia con la que Lilo miró a ese pequeño alienígena azul que, a pesar de sus dientes afilados y su conducta errática, solo buscaba un lugar al cual pertenecer. Es interesante observar cómo esta narrativa se aleja de la perfección estética que caracterizó a otras producciones de la compañía, optando por una honestidad que llega a ser punzante. Los diseños de los personajes, con esas líneas redondeadas y proporciones que emulan el estilo de dibujo personal de Chris Sanders, dotan a la película de una personalidad propia, alejándola de la rigidez de los cánones anteriores. Lilo, con su ropa sencilla y sus rodillas a menudo raspadas, es la antítesis de la gracia etérea. Es una niña que vive en la incomodidad, y precisamente esa incomodidad es la que permite que el espectador se identifique con ella. El contraste entre la tecnología avanzada de Jumba, con sus colores fríos y metálicos, y la paleta cálida y orgánica de Kawaii, sirve como una metáfora visual del conflicto interno de Stitch. Al principio, el alienígena intenta imponer su naturaleza destructiva sobre el entorno, causando explosiones y caos que reflejan su incapacidad de procesar la paz. Sin embargo, a medida que la historia avanza, la isla comienza a absorberlo. Los escenarios, pintados con acuarelas que dan una sensación de fluidez y calma, actúan como un bálsamo. Es como si la propia naturaleza de Hawái estuviera educando a la criatura, enseñándole que el ruido y la violencia son solo una forma de aislamiento. No podemos pasar por alto el papel de David Cavena, el interés romántico de Nani, quien completa esta familia disfuncional con una paciencia admirable. Él representa el apoyo externo que Nani tanto necesita, alguien que comprende que estar allí significa aceptar no solo a Lilo, sino también a la extraña y ruidosa criatura que ha llegado a sus vidas. Su presencia suaviza las aristas del conflicto, recordándonos que, aunque la carga sea pesada, el amor compartido entre un grupo de personas dispuestas a cuidarse las espaldas es capaz de soportar cualquier tempestad, incluso la visita de alienígenas intergalácticos o las inspecciones de un trabajador social implacable. El legado de la película reside en su valentía para tratar temas como la orfandad y la inadaptación social sin caer en el sentimentalismo vacío. Stitch no se vuelve bueno de la noche a la mañana, su camino está lleno de recaídas, errores y momentos de verdadera frustración. Esa humanidad en el error es lo que lo hace entrañable. Al final, el pequeño experimento que fue diseñado para destruir se convierte en el protector de un hogar improvisado, demostrando que la naturaleza no es un destino inamovible. Es un recordatorio de que, sin importar cuánto caos llevemos dentro o qué tan destructivos hayan sido nuestros comienzos, siempre tenemos la oportunidad de elegir quiénes queremos ser. Al cerrar esta historia, nos queda la convicción de que Eloana es, en última instancia, el acto supremo de rebeldía frente a un mundo que a menudo prefiere que sigamos siendo aquello para lo que fuimos creados. La verdadera magia de esta historia reside en cómo logra convertir el concepto de lo extraño en algo profundamente familiar. Cuando analizamos la trayectoria de Stitch,
nos damos cuenta de que su evolución no es solo una transición del mal al bien, sino una transición de la supervivencia a la pertenencia. Al principio, el alienígena utiliza su fuerza superior para aislarse, porque para un ser creado en un laboratorio, la conexión emocional es un lenguaje desconocido y, por ende, peligroso. Su lucha constante por comprender las reglas sociales del hilo, sus intentos fallidos por imitar el comportamiento humano y sus arrebatos de frustración cuando algo no sale como espera, retratan con una precisión sorprendente la sensación de no encajar en los moldes preestablecidos. El guión nos guía a través de las complejidades de la comunicación no verbal, donde una mirada, un abrazo apretado o el simple hecho de compartir un plato de comida tienen más peso que cualquier discurso heroico. Hay una melancolía persistente en los ojos de Lilo que se refleja en los de Stitch, una especie de espejo mutuo donde ambos ven sus propios miedos al abandono. Es notable que la película no intente disimular los defectos de sus protagonistas, ya que tanto Lilo como Stitch tienen actitudes que, bajo una lupa menos compasiva, serían consideradas insoportables. Sin embargo, al presentar sus errores con tanta honestidad, la historia nos enseña que el afecto real no requiere perfección, sino la voluntad de permanecer ahí cuando las cosas se ponen difíciles. La dinámica entre Jumba y Pleakley, por su parte, actúa como un alivio necesario que impide que el peso emocional del duelo de las hermanas asfixie al espectador. Son ellos quienes representan la mirada externa, los que no entienden al principio por qué alguien querría conservar a un arma biológica, pero que terminan contagiados por la calidez del hogar que las Pelecay han forjado. Al final, Jumba también encuentra redención en su rol como observador y protector accidental, dándose cuenta de que su mayor logro no fue la creación de una máquina de destrucción, sino el haber sido el catalizador para la creación de una familia elegida. El cierre de esta narrativa nos deja con la imagen imborrable de un grupo de seres dispares, una niña solitaria, su hermana abrumada, un alienígena en busca de propósito y dos extraterrestres perdidos, conviviendo bajo el mismo techo. Es un final que se siente ganado, no regalado. No hay una solución mágica a sus problemas económicos o a las heridas de su pasado, pero existe la certeza de que, frente a las adversidades, la unidad es la respuesta. Esta película sigue resonando con tanta fuerza porque nos recuerda que, a veces, para sanar lo que está roto, no necesitamos cambiar quiénes somos, sino encontrar a las personas correctas que, a pesar de nuestros dientes afilados y nuestra historia caótica, decidan decirnos que ya estamos en casa. La resonancia de Lilo y Stitch radica en cómo logra validar la tristeza infantil sin restarle importancia a la resiliencia. A menudo, el cine animado tiende a edulcorar los conflictos, pero esta obra se permite explorar el enojo, la incomprensión y esa sensación visceral de injusticia que experimenta Lilo al sentirse marginada por sus compañeras de clase. Es aquí donde la figura de Stitch cobra una dimensión casi terapéutica. Él no intenta convencerla de que todo estará bien con palabras vacías, sino que simplemente ocupa el espacio a su lado, compartiendo ese silencio que a veces es lo único que una persona rota puede tolerar. Esa forma de acompañamiento, sin juicios y sin expectativas de cambio inmediato, es la esencia misma de su vínculo. Resulta fascinante detenerse en la construcción de los escenarios, particularmente en cómo la luz de la isla parece cambiar conforme Stitch se asienta. Al inicio, la saturación cromática de los cielos y los verdes intensos de la selva subrayan el dinamismo frenético del alienígena. A medida que él comienza a asimilar el concepto de la responsabilidad y el cuidado, los tonos se vuelven más suaves, casi nostálgicos, reflejando el atardecer permanente de una vida que, aunque precaria, se siente al fin estable. La elección artística de usar acuarelas, una técnica que no permite errores y que celebra la transparencia del pigmento, es un reflejo poético de la fragilidad emocional de los personajes. Todo en la película es humano, permeable y susceptible a ser reconstruido. La narrativa también se atreve a explorar la figura de la autoridad representada por el agente Cobra Bubbles, quien comienza siendo el antagonista burocrático destinado a separar a la familia, pero que termina revelándose como un hombre complejo con su propio pasado oculto. Este giro es crucial porque desmantela la dicotomía tradicional de héroes contra villanos. En el universo de los Pelecay, nadie es puramente bueno o malo, todos están intentando, de la manera que pueden y con las herramientas que poseen, navegar una existencia que no les ha dado un manual de instrucciones.
Incluso un agente gubernamental puede reconocer el valor de un hogar atípico cuando ve el compromiso absoluto que existe entre una hermana mayor dispuesta a sacrificar su juventud y un alienígena dispuesto a renunciar a su programación. Al observar la secuencia final, donde la reconstrucción de la casa se vuelve un esfuerzo colectivo, comprendemos que el hogar ha dejado de ser una estructura física para convertirse en un estado mental compartido. Stitch no ha perdido su naturaleza, la ha integrado. Ya no necesita destruir para sentirse poderoso, porque ha descubierto que tener a alguien a quien proteger es una forma mucho más elevada de fuerza. La película termina, pero el espectador siente que los personajes seguirán evolucionando más allá de los créditos, aprendiendo día tras día que, aunque la vida sea una serie de tormentas inesperadas, siempre se puede encontrar un rincón bajo el sol donde ser aceptado tal como uno es, con todas sus cicatrices y su pasado galáctico. Lo más asombroso de este legado es cómo la película logra normalizar la imperfección. En otros universos cinematográficos, los personajes suelen aspirar a una redención absoluta que los limpia de sus pecados pasados, pero en Kawaii, la redención es un proceso desordenado y constante. Stitch nunca deja de ser ese experimento de color azul eléctrico con una fuerza física descomunal, pero su agresividad se transmuta en una lealtad feroz. Su comportamiento errático, que al principio generaba caos, comienza a entenderse como una respuesta defensiva ante un mundo que nunca le dio una oportunidad. Cuando él intenta hacer una barbacoa o practicar surf, no estamos viendo solo un alivio cómico, estamos siendo testigos de un ser vivo que, por primera vez, está intentando participar en la vida en lugar de aniquilarla. Es imposible ignorar la carga cultural que envuelve a Nani, quien representa la transición entre la niñez y una adultez impuesta por las circunstancias. Su agotamiento no es solo físico, es el peso de una responsabilidad que nadie debería cargar sola a su edad. La película es valiente al no esconder los gritos, los portazos y la frustración que surgen en una casa donde el dinero falta y el futuro es incierto. Esa atmósfera de tensión constante hace que los momentos de calma, como cuando los tres ven las estrellas o escuchan un disco de vinilo, se sientan como pequeñas victorias ganadas a pulso contra la adversidad. Es precisamente ese realismo social el que otorga a los elementos fantásticos una veracidad emocional que pocos filmes han logrado replicar. El papel de Jumba es un estudio fascinante sobre la responsabilidad del creador. A diferencia de un padre convencional, él es un arquitecto de la destrucción que se ve forzado a observar cómo su obra maestra elige un camino que él jamás diseñó. Hay una ironía deliciosa en el hecho de que el científico más brillante de la galaxia termine siendo superado por una lección de amor que ni siquiera él entiende del todo. Su transición de perseguidor a abuelo adoptivo es el arco argumental que dota a la historia de un sentido de comunidad más amplio. No es solo la familia nuclear lo que importa, sino la red de apoyo que se teje alrededor de lo diferente. Es el reconocimiento de que todos, sin importar nuestro origen planetario o nuestras intenciones iniciales, necesitamos un lugar donde el caos sea bienvenido. Al cerrar el círculo de esta experiencia, nos queda la lección de que Eloana es, ante todo, un compromiso de resistencia. En un mundo que nos exige encajar en moldes específicos y castiga la diferencia, Lilo y Stitch nos ofrecen una alternativa, el derecho a ser ruidosos, a estar rotos y a reconstruirnos a nuestra manera. La película nos enseña que el hogar es el único sitio donde nuestras rarezas no son defectos, sino marcas de identidad que nos hacen irreemplazables. Stitch, con su voz rasposa y su corazón que late al ritmo del ukelele, seguirá siendo el símbolo de esa verdad fundamental que no importa quiénes fuimos diseñados para ser. Lo único que define nuestro destino es a quienes decidimos proteger y a quienes decidimos llamar, con absoluta convicción, familia. El impacto duradero de esta obra también reside en su capacidad para abordar el concepto de la cultura como un refugio de identidad. La manera en que Lilo se aferra a las tradiciones hawaianas, como el hula, no es solo un capricho infantil, sino un acto de supervivencia cultural que le permite mantener viva la esencia de su madre. La danza, con su ritmo pausado y sus gestos que narran historias antiguas, se convierte en el lenguaje con el que ella intenta procesar lo inabarcable. Cuando Stitch intenta replicar estos movimientos, el espectador presencia algo mucho más profundo que una parodia. Es un alienígena intentando conectar con una historia que no le pertenece, pero que él decide adoptar como propia. Esa voluntad de aprender una cultura ajena,
de respetar sus símbolos y de integrarse en una comunidad que inicialmente lo ve con recelo. Es lo que finalmente lo humaniza por completo. La dirección de arte merece una mención especial por haber logrado capturar la luz única del Pacífico, esa claridad que parece resaltar cada imperfección, al mismo tiempo, dotar de belleza a lo cotidiano. Las casas con tejados desgastados, la arena que se pega a los pies y los cielos que parecen pintados a mano crean un entorno que se siente vivo, casi como un organismo que respira al ritmo de la marea. A diferencia de otros mundos animados donde todo parece pulido y brillante, aquí la realidad está marcada por la humedad, el salitre y el paso del tiempo. Esta estética contribuye a que el espectador sienta que, en cualquier momento, podría encontrarse con Lilo caminando por la carretera mientras arrastra sus sandalias, haciendo que la fantasía se sienta increíblemente cercana. Por otro lado, la figura del agente Cobra Babel se transforma con el tiempo en un recordatorio de que la compasión es, a menudo, el acto más profesional que uno puede realizar. Su transición desde la frialdad del sistema hacia la comprensión humana es el triunfo de la empatía sobre la burocracia. Al final, él mismo se convierte en un protector más, demostrando que la ley no siempre tiene que ser enemiga del bienestar. Es refrescante ver un personaje que posee la autoridad necesaria para desmantelar una familia, pero que opta por utilizar su posición para garantizar su supervivencia. Esto refuerza la tesis central: las reglas están hechas para los sistemas, pero el amor está hecho para las personas. La película termina dejando una huella emocional que va mucho más allá de una simple conclusión satisfactoria. Nos enseña que el camino hacia la sanación no es una línea recta hacia la felicidad, sino un sendero sinuoso lleno de baches, malentendidos y momentos de duda. Al ver a la familia reunida bajo el sol de Kauai, entendemos que Eloana es el resultado de haber elegido quedarse cuando lo más sencillo hubiera sido huir. Stitch, habiendo superado su programación original, se erige no como un héroe de leyenda, sino como un habitante más que ha encontrado su lugar en un mundo complejo. Esta historia nos permite creer, incluso en los días más grises, que siempre hay espacio para alguien más en nuestra mesa, y que el amor es el único experimento científico que nunca falla. La persistencia de esta obra en nuestra memoria colectiva se debe, en gran medida, a su negativa a ofrecer soluciones fáciles para el trauma. A diferencia de las narrativas donde el dolor se resuelve con una canción o un momento de epifanía, aquí la curación es un ejercicio de persistencia. Lilo, con su cámara fotográfica capturando a los turistas que nunca miran más allá de la superficie, simboliza la necesidad de ser vista y comprendida en una realidad que suele ignorar la soledad ajena. El hecho de que Stitch aprenda a usar esa misma cámara al final de la película es un detalle conmovedor. El alienígena ha dejado de destruir el entorno para convertirse en un observador, un testigo de la vida que ahora él también habita. Su mirada, que antes solo buscaba blancos estratégicos, ahora se posa con cariño sobre los rostros de quienes lo han acogido. La integración de la figura de Elvis Presley no debe leerse solo como un recurso musical, sino como un elemento que aporta una capa de melancolía pop al entorno hawaiano. Las canciones del rey, con su mezcla de vulnerabilidad y energía, encajan perfectamente con el estado emocional de los protagonistas. Cuando Stitch se viste con la indumentaria de Elvis, no solo está imitando a un ídolo humano. Está buscando una identidad, probándose máscaras para ver cuál le permite ser finalmente aceptado. Esta búsqueda de la máscara es profundamente humana, pues todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos intentado actuar de una manera determinada para encajar en un grupo o para esconder nuestras propias inseguridades. Ver a un experimento genético intentando encajar en la cultura popular terrícola es, en esencia, ver a cualquier individuo tratando de encontrar su propia voz en un mundo ruidoso. Es fundamental destacar el papel de la naturaleza como catalizador de la transformación. La selva de Kauai, con sus acantilados escarpados y su mar impredecible, obliga a los personajes a moverse, a actuar y a reaccionar. No hay paredes que encierren los conflictos. El espacio abierto de la isla actúa como un escenario donde las emociones deben ser expuestas. Stitch, que al principio veía los árboles y las rocas como obstáculos para su destrucción, empieza a verlos como parte de su hogar, un lugar que merece ser protegido. Este cambio de perspectiva es lo que transforma a un arma en un guardián. La paciencia de Nani frente a las travesuras de Stitch no es solo tolerancia, es una forma silenciosa de amor que le enseña al alienígena que, para ser parte de algo,
primero debe aprender a cuidar de lo que lo rodea. Al reflexionar sobre el conjunto de esta historia, uno se percata de que lo más valiente que hicieron Sanders y DeBlois fue dejar que sus personajes fueran genuinamente defectuosos. Lilo es a veces caprichosa y disruptiva, y Nani es propensa a perder la paciencia, pero esa imperfección es la que hace que su unión final sea tan poderosa. No son una familia de cuento de hadas, son un grupo de supervivientes que han decidido, contra toda lógica, que es mejor estar juntos en la tormenta que separados en la calma. Esta es la verdad que perdura. Eloana no es un estado de paz absoluta, es la decisión diaria de sostener la mano de quien tenemos al lado, sin importar cuántas veces esa mano haya intentado destruir nuestro mundo. Es un recordatorio de que la redención no es un destino al que se llega, sino un hogar que se construye con cada pequeño gesto de compasión. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si disfrutan de nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Lilo y Stitch del año 2002. La historia comienza en el corazón de la cosmología galáctica, donde el genio científico Jumbayo Okiba es llevado a juicio por crear ilegalmente al experimento 626, una criatura diseñada únicamente para la destrucción absoluta y el caos. Mientras el implacable gobierno intergaláctico busca confinar al monstruo en una prisión desolada, la criatura logra escapar y termina estrellándose en la idílica isla de Kauai, en Hawái. En esta isla, conocemos a Lilo Pelekai, una niña solitaria y soñadora que lucha por encontrar su lugar en el mundo tras la trágica pérdida de sus padres. Su vida es un retrato de melancolía y resiliencia, bajo el cuidado estricto pero amoroso de su hermana mayor, Nani. La dinámica entre ambas es un reflejo de la lucha cotidiana por mantener la unidad familiar frente a la amenaza constante de los servicios sociales. Es fascinante pensar cómo Chris Sanders y Dean DeBlois, los directores, se inspiraron en la simplicidad de la vida isleña y en la técnica de la acuarela para los fondos, lo cual dota a la película de una calidez visual que contrasta magistralmente con la naturaleza alienígena y destructiva de Stitch. Cuando Lilo decide adoptar al extraño animal que encuentra en el refugio, convencida de que es un perro inusual, nace una relación improbable que redefine el concepto de familia. Stitch, programado para ser una fuerza de aniquilación, comienza a experimentar una transformación interna al verse expuesto al estilo de vida hawaiano y al concepto de Loana, esa idea profundamente conmovedora de que nadie se queda atrás ni se olvida. Este viaje emocional es el núcleo del relato, donde la ciencia ficción se funde con la sensibilidad humana más pura. A medida que Jumba y su colega Pleakley llegan a la Tierra para recuperar al experimento, la tensión aumenta, pero el enfoque nunca pierde de vista el desarrollo de los personajes. La banda sonora, que integra magistralmente las composiciones de Alan Silvestri con las canciones icónicas de Elvis Presley, no solo es una elección estética brillante, sino un puente entre dos mundos. El uso de la música de Presley, cuya influencia en la cultura de Hawái fue significativa, actúa como un pegamento cultural que hace que el alienígena se sienta finalmente integrado. El clímax de la cinta no se basa en grandes explosiones, sino en un acto de redención y amor genuino. Stitch, al comprender que su propósito no está definido por su programación original, decide proteger lo que ama. Al final, Lilo y Stitch no son solo una niña y un alienígena, sino dos almas heridas que se curan mutuamente. Es una lección sobre cómo la paciencia, el perdón y la aceptación pueden convertir a un monstruo destructivo en un miembro valioso de una familia, demostrando que incluso aquellos creados para el mal pueden elegir el bien si encuentran un hogar donde ser amados. La profundidad emocional de esta historia no se limita solo a la redención de Stitch, sino que también nos invita a observar el proceso de crecimiento de Lilo, un personaje que rompe con el molde de las heroínas tradicionales de la animación de principios de los 2000. Lilo no es una princesa en apuros, sino una niña con una inteligencia emocional tan desbordante como a veces incomprendida, quien encuentra en su alienígena una proyección de su propia alienación. Resulta conmovedor notar que, para crear este vínculo, los animadores de Disney rompieron con sus propias reglas, optando por una paleta de colores más suave y una narrativa que no teme mostrar las grietas de una familia rota. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al ver la escena en la que Stitch descubre el libro del patito feo.
En ese instante, el alienígena deja de ser una máquina de guerra para convertirse en un ser vulnerable, que se reconoce en la tragedia del patito rechazado. Este momento es el eje sobre el cual gira toda la filosofía de Loana, un concepto que no es simplemente un lema bonito, sino un escudo contra la soledad. Mientras Nani se desvive por mantener la casa en orden, trabajando jornadas agotadoras y enfrentándose a la mirada crítica de una sociedad que juzga su inexperiencia. Como tutora, Lilo y Stitch crean un refugio donde el caos no se combate con orden, sino con aceptación incondicional. La presencia de Jumba y Pleakley añade una capa de comedia necesaria que aligera la carga dramática sin restarle importancia a la trama. Jumba, el creador que termina cuestionando su propia moralidad al ver que su creación ha encontrado algo que él nunca pudo conseguir en sus laboratorios de alta tecnología, se convierte en un padre accidental. Es fascinante cómo la película utiliza la ciencia ficción no para explorar naves espaciales, sino para explorar la paternidad, la responsabilidad y, sobre todo, el derecho a reinventarse. Al final, la película sobrevive al paso del tiempo porque se atreve a decirnos que la familia no es necesariamente aquella en la que nacemos, sino aquella que construimos en los momentos más oscuros. La elección de Elvis Presley no es un simple recurso comercial, es el alma de la cinta. Las canciones del rey, cargadas de nostalgia y ritmos vibrantes, se convierten en el lenguaje que une a los personajes. Stitch aprende a bailar, a reír y a sentir, dejando atrás su instinto de autodestrucción para abrazar una existencia mucho más humana, demostrando que incluso un experimento galáctico puede aprender a amar si se le da el tiempo, la paciencia, sobre todo, un hogar. Más allá de la redención y el hogar, la película nos regala un retrato honesto sobre el duelo. Lilo no es una niña que simplemente ha perdido a sus padres, es alguien que transita por un dolor profundo y a menudo solitario. Cuando la vemos bailar hula, no es solo por tradición, es su manera de conectar con la memoria de su madre, un ritual que le otorga una dignidad inquebrantable frente a un mundo que intenta encasillarla como una niña problemática. Esta vulnerabilidad es la que conecta genuinamente con Stitch. Ambos son huérfanos de distintas maneras, y al encontrarse, dejan de ser un experimento y una paria social para convertirse en dos piezas que encajan perfectamente en el vacío del otro. La genialidad de este filme también radica en la representación de Nani. Ella es, posiblemente, uno de los personajes más humanos y reales de todo el catálogo de Disney. No tiene poderes mágicos ni cuenta con un príncipe que resuelva sus problemas, tiene una hipoteca, una cuenta bancaria exigua y la presión constante de los servicios sociales. Su lucha es el ancla realista de la película. Mientras los extraterrestres aportan el factor de fantasía, las preocupaciones de Nani nos recuerdan que, para muchas personas, la supervivencia diaria es el acto de heroísmo más grande de todos. El espectador empatiza con ella porque su fatiga es tangible y su amor por su hermana menor es su única brújula. Los animadores lograron capturar la esencia de Hawái con una autenticidad que pocos proyectos habían alcanzado. Al alejarse de los paisajes urbanos, el equipo técnico permitió que la vegetación, el mar y la brisa fueran casi un personaje más. Esta inmersión en la cultura local, junto con la banda sonora, eleva la experiencia a algo espiritual. Stitch, al integrarse en este entorno, comienza a entender que la destrucción no solo es inútil, sino destructiva para sí mismo, ya que termina dañando aquello que finalmente le importa. Es una metamorfosis lenta, llena de errores y torpezas, lo cual hace que su evolución sea creíble y profundamente conmovedora. A medida que la historia llega a su conclusión, el mensaje queda claro. La identidad no es algo impuesto por el creador, sino una elección personal. Jumba diseñó a 626 para destruir, pero fue Lilo quien le enseñó que podía ser algo más. Esta capacidad de transformación es el motor de la película. Al final, cuando vemos a este grupo heterogéneo compartiendo una cena, comprendemos que Eloana es el triunfo sobre la soledad. La lección perdura porque nos invita a mirar a los marginados, a los diferentes y a los supuestamente difíciles, no con miedo o rechazo, sino con la misma paciencia con la que Lilo miró a ese pequeño alienígena azul que, a pesar de sus dientes afilados y su conducta errática, solo buscaba un lugar al cual pertenecer. Es interesante observar cómo esta narrativa se aleja de la perfección estética que caracterizó a otras producciones de la compañía, optando por una honestidad que llega a ser punzante.
Los diseños de los personajes, con esas líneas redondeadas y proporciones que emulan el estilo de dibujo personal de Chris Sanders, dotan a la película de una personalidad propia, alejándola de la rigidez de los cánones anteriores. Lilo, con su ropa sencilla y sus rodillas a menudo raspadas, es la antítesis de la gracia etérea. Es una niña que vive en la incomodidad, y precisamente esa incomodidad es la que permite que el espectador se identifique con ella. El contraste entre la tecnología avanzada de Jumba, con sus colores fríos y metálicos, y la paleta cálida y orgánica de Kawaii, sirve como una metáfora visual del conflicto interno de Stitch. Al principio, el alienígena intenta imponer su naturaleza destructiva sobre el entorno, causando explosiones y caos que reflejan su incapacidad de procesar la paz. Sin embargo, a medida que la historia avanza, la isla comienza a absorberlo. Los escenarios, pintados con acuarelas que dan una sensación de fluidez y calma, actúan como un bálsamo. Es como si la propia naturaleza de Hawái estuviera educando a la criatura, enseñándole que el ruido y la violencia son solo una forma de aislamiento. No podemos pasar por alto el papel de David Cavena, el interés romántico de Nani, quien completa esta familia disfuncional con una paciencia admirable. Él representa el apoyo externo que Nani tanto necesita, alguien que comprende que estar allí significa aceptar no solo a Lilo, sino también a la extraña y ruidosa criatura que ha llegado a sus vidas. Su presencia suaviza las aristas del conflicto, recordándonos que, aunque la carga sea pesada, el amor compartido entre un grupo de personas dispuestas a cuidarse las espaldas es capaz de soportar cualquier tempestad, incluso la visita de alienígenas intergalácticos o las inspecciones de un trabajador social implacable. El legado de la película reside en su valentía para tratar temas como la orfandad y la inadaptación social sin caer en el sentimentalismo vacío. Stitch no se vuelve bueno de la noche a la mañana, su camino está lleno de recaídas, errores y momentos de verdadera frustración. Esa humanidad en el error es lo que lo hace entrañable. Al final, el pequeño experimento que fue diseñado para destruir se convierte en el protector de un hogar improvisado, demostrando que la naturaleza no es un destino inamovible. Es un recordatorio de que, sin importar cuánto caos llevemos dentro o qué tan destructivos hayan sido nuestros comienzos, siempre tenemos la oportunidad de elegir quiénes queremos ser. Al cerrar esta historia, nos queda la convicción de que Eloana es, en última instancia, el acto supremo de rebeldía frente a un mundo que a menudo prefiere que sigamos siendo aquello para lo que fuimos creados. La verdadera magia de esta historia reside en cómo logra convertir el concepto de lo extraño en algo profundamente familiar. Cuando analizamos la trayectoria de Stitch, nos damos cuenta de que su evolución no es solo una transición del mal al bien, sino una transición de la supervivencia a la pertenencia. Al principio, el alienígena utiliza su fuerza superior para aislarse, porque para un ser creado en un laboratorio, la conexión emocional es un lenguaje desconocido y, por ende, peligroso. Su lucha constante por comprender las reglas sociales del hilo, sus intentos fallidos por imitar el comportamiento humano y sus arrebatos de frustración cuando algo no sale como espera, retratan con una precisión sorprendente la sensación de no encajar en los moldes preestablecidos. El guión nos guía a través de las complejidades de la comunicación no verbal, donde una mirada, un abrazo apretado o el simple hecho de compartir un plato de comida tienen más peso que cualquier discurso heroico. Hay una melancolía persistente en los ojos de Lilo que se refleja en los de Stitch, una especie de espejo mutuo donde ambos ven sus propios miedos al abandono. Es notable que la película no intente disimular los defectos de sus protagonistas, ya que tanto Lilo como Stitch tienen actitudes que, bajo una lupa menos compasiva, serían consideradas insoportables. Sin embargo, al presentar sus errores con tanta honestidad, la historia nos enseña que el afecto real no requiere perfección, sino la voluntad de permanecer ahí cuando las cosas se ponen difíciles. La dinámica entre Jumba y Pleakley, por su parte, actúa como un alivio necesario que impide que el peso emocional del duelo de las hermanas asfixie al espectador. Son ellos quienes representan la mirada externa, los que no entienden al principio por qué alguien querría conservar a un arma biológica, pero que terminan contagiados por la calidez del hogar que las Pelecay han forjado. Al final, Jumba también encuentra redención en su rol como observador y protector accidental, dándose cuenta de que su mayor logro no fue la creación de una máquina de destrucción, sino el haber sido el catalizador para la creación de una familia elegida.
El cierre de esta narrativa nos deja con la imagen imborrable de un grupo de seres dispares, una niña solitaria, su hermana abrumada, un alienígena en busca de propósito y dos extraterrestres perdidos, conviviendo bajo el mismo techo. Es un final que se siente ganado, no regalado. No hay una solución mágica a sus problemas económicos o a las heridas de su pasado, pero existe la certeza de que, frente a las adversidades, la unidad es la respuesta. Esta película sigue resonando con tanta fuerza porque nos recuerda que, a veces, para sanar lo que está roto, no necesitamos cambiar quiénes somos, sino encontrar a las personas correctas que, a pesar de nuestros dientes afilados y nuestra historia caótica, decidan decirnos que ya estamos en casa. La resonancia de Lilo y Stitch radica en cómo logra validar la tristeza infantil sin restarle importancia a la resiliencia. A menudo, el cine animado tiende a edulcorar los conflictos, pero esta obra se permite explorar el enojo, la incomprensión y esa sensación visceral de injusticia que experimenta Lilo al sentirse marginada por sus compañeras de clase. Es aquí donde la figura de Stitch cobra una dimensión casi terapéutica. Él no intenta convencerla de que todo estará bien con palabras vacías, sino que simplemente ocupa el espacio a su lado, compartiendo ese silencio que a veces es lo único que una persona rota puede tolerar. Esa forma de acompañamiento, sin juicios y sin expectativas de cambio inmediato, es la esencia misma de su vínculo. Resulta fascinante detenerse en la construcción de los escenarios, particularmente en cómo la luz de la isla parece cambiar conforme Stitch se asienta. Al inicio, la saturación cromática de los cielos y los verdes intensos de la selva subrayan el dinamismo frenético del alienígena. A medida que él comienza a asimilar el concepto de la responsabilidad y el cuidado, los tonos se vuelven más suaves, casi nostálgicos, reflejando el atardecer permanente de una vida que, aunque precaria, se siente al fin estable. La elección artística de usar acuarelas, una técnica que no permite errores y que celebra la transparencia del pigmento, es un reflejo poético de la fragilidad emocional de los personajes. Todo en la película es humano, permeable y susceptible a ser reconstruido. La narrativa también se atreve a explorar la figura de la autoridad representada por el agente Cobra Bubbles, quien comienza siendo el antagonista burocrático destinado a separar a la familia, pero que termina revelándose como un hombre complejo con su propio pasado oculto. Este giro es crucial porque desmantela la dicotomía tradicional de héroes contra villanos. En el universo de los Pelekai, nadie es puramente bueno o malo, todos están intentando, de la manera que pueden y con las herramientas que poseen, navegar una existencia que no les ha dado un manual de instrucciones. Incluso un agente gubernamental puede reconocer el valor de un hogar atípico cuando ve el compromiso absoluto que existe entre una hermana mayor dispuesta a sacrificar su juventud y un alienígena dispuesto a renunciar a su programación. Al observar la secuencia final, donde la reconstrucción de la casa se vuelve un esfuerzo colectivo, comprendemos que el hogar ha dejado de ser una estructura física para convertirse en un estado mental compartido. Stitch no ha perdido su naturaleza, la ha integrado. Ya no necesita destruir para sentirse poderoso, porque ha descubierto que tener a alguien a quien proteger es una forma mucho más elevada de fuerza. La película termina, pero el espectador siente que los personajes seguirán evolucionando más allá de los créditos, aprendiendo día tras día que, aunque la vida sea una serie de tormentas inesperadas, siempre se puede encontrar un rincón bajo el sol donde ser aceptado tal como uno es, con todas sus cicatrices y su pasado galáctico. Lo más asombroso de este legado es cómo la película logra normalizar la imperfección. En otros universos cinematográficos, los personajes suelen aspirar a una redención absoluta que los limpia de sus pecados pasados, pero en Kawaii, la redención es un proceso desordenado y constante. Stitch nunca deja de ser ese experimento de color azul eléctrico con una fuerza física descomunal, pero su agresividad se transmuta en una lealtad feroz. Su comportamiento errático, que al principio generaba caos, comienza a entenderse como una respuesta defensiva ante un mundo que nunca le dio una oportunidad. Cuando él intenta hacer una barbacoa o practicar surf, no estamos viendo solo un alivio cómico, estamos siendo testigos de un ser vivo que, por primera vez, está intentando participar en la vida en lugar de aniquilarla. Es imposible ignorar la carga cultural que envuelve a Nani, quien representa la transición entre la niñez y una adultez impuesta por las circunstancias. Su agotamiento no es solo físico, es el peso de una responsabilidad que nadie debería cargar sola a su edad.
La película es valiente al no esconder los gritos, los portazos y la frustración que surgen en una casa donde el dinero falta y el futuro es incierto. Esa atmósfera de tensión constante hace que los momentos de calma, como cuando los tres ven las estrellas o escuchan un disco de vinilo, se sientan como pequeñas victorias ganadas a pulso contra la adversidad. Es precisamente ese realismo social el que otorga a los elementos fantásticos una veracidad emocional que pocos filmes han logrado replicar. El papel de Jumba es un estudio fascinante sobre la responsabilidad del creador. A diferencia de un padre convencional, él es un arquitecto de la destrucción que se ve forzado a observar cómo su obra maestra elige un camino que él jamás diseñó. Hay una ironía deliciosa en el hecho de que el científico más brillante de la galaxia termine siendo superado por una lección de amor que ni siquiera él entiende del todo. Su transición de perseguidor a abuelo adoptivo es el arco argumental que dota a la historia de un sentido de comunidad más amplio. No es solo la familia nuclear lo que importa, sino la red de apoyo que se teje alrededor de lo diferente. Es el reconocimiento de que todos, sin importar nuestro origen planetario o nuestras intenciones iniciales, necesitamos un lugar donde el caos sea bienvenido. Al cerrar el círculo de esta experiencia, nos queda la lección de que Eloana es, ante todo, un compromiso de resistencia. En un mundo que nos exige encajar en moldes específicos y castiga la diferencia, Lilo y Stitch nos ofrecen una alternativa, el derecho a ser ruidosos, a estar rotos y a reconstruirnos a nuestra manera. La película nos enseña que el hogar es el único sitio donde nuestras rarezas no son defectos, sino marcas de identidad que nos hacen irreemplazables. Stitch, con su voz rasposa y su corazón que late al ritmo del ukelele, seguirá siendo el símbolo de esa verdad fundamental que no importa quiénes fuimos diseñados para ser. Lo único que define nuestro destino es a quienes decidimos proteger y a quienes decidimos llamar, con absoluta convicción, familia. El impacto duradero de esta obra también reside en su capacidad para abordar el concepto de la cultura como un refugio de identidad. La manera en que Lilo se aferra a las tradiciones hawaianas, como el hula, no es solo un capricho infantil, sino un acto de supervivencia cultural que le permite mantener viva la esencia de su madre. La danza, con su ritmo pausado y sus gestos que narran historias antiguas, se convierte en el lenguaje con el que ella intenta procesar lo inabarcable. Cuando Stitch intenta replicar estos movimientos, el espectador presencia algo mucho más profundo que una parodia. Es un alienígena intentando conectar con una historia que no le pertenece, pero que él decide adoptar como propia. Esa voluntad de aprender una cultura ajena, de respetar sus símbolos y de integrarse en una comunidad que inicialmente lo ve con recelo, es lo que finalmente lo humaniza por completo. La dirección de arte merece una mención especial por haber logrado capturar la luz única del Pacífico, esa claridad que parece resaltar cada imperfección, al mismo tiempo, dotar de belleza a lo cotidiano. Las casas con tejados desgastados, la arena que se pega a los pies y los cielos que parecen pintados a mano crean un entorno que se siente vivo, casi como un organismo que respira al ritmo de la marea. A diferencia de otros mundos animados donde todo parece pulido y brillante, aquí la realidad está marcada por la humedad, el salitre y el paso del tiempo. Esta estética contribuye a que el espectador sienta que, en cualquier momento, podría encontrarse con Lilo caminando por la carretera mientras arrastra sus sandalias, haciendo que la fantasía se sienta increíblemente cercana. Por otro lado, la figura del agente Cobra Babel se transforma con el tiempo en un recordatorio de que la compasión es, a menudo, el acto más profesional que uno puede realizar. Su transición desde la frialdad del sistema hacia la comprensión humana es el triunfo de la empatía sobre la burocracia. Al final, él mismo se convierte en un protector más, demostrando que la ley no siempre tiene que ser enemiga del bienestar. Es refrescante ver un personaje que posee la autoridad necesaria para desmantelar una familia, pero que opta por utilizar su posición para garantizar su supervivencia. Esto refuerza la tesis central: las reglas están hechas para los sistemas, pero el amor está hecho para las personas. La película termina dejando una huella emocional que va mucho más allá de una simple conclusión satisfactoria. Nos enseña que el camino hacia la sanación no es una línea recta hacia la felicidad, sino un sendero sinuoso lleno de baches, malentendidos y momentos de duda. Al ver a la familia reunida bajo el sol de Kauai, entendemos que Eloana es el resultado de haber elegido quedarse cuando lo más sencillo hubiera sido huir.
Stitch, habiendo superado su programación original, se erige no como un héroe de leyenda, sino como un habitante más que ha encontrado su lugar en un mundo complejo. Esta historia nos permite creer, incluso en los días más grises, que siempre hay espacio para alguien más en nuestra mesa, y que el amor es el único experimento científico que nunca falla. La persistencia de esta obra en nuestra memoria colectiva se debe, en gran medida, a su negativa a ofrecer soluciones fáciles para el trauma. A diferencia de las narrativas donde el dolor se resuelve con una canción o un momento de epifanía, aquí la curación es un ejercicio de persistencia. Lilo, con su cámara fotográfica capturando a los turistas que nunca miran más allá de la superficie, simboliza la necesidad de ser vista y comprendida en una realidad que suele ignorar la soledad ajena. El hecho de que Stitch aprenda a usar esa misma cámara al final de la película es un detalle conmovedor. El alienígena ha dejado de destruir el entorno para convertirse en un observador, un testigo de la vida que ahora él también habita. Su mirada, que antes solo buscaba blancos estratégicos, ahora se posa con cariño sobre los rostros de quienes lo han acogido. La integración de la figura de Elvis Presley no debe leerse solo como un recurso musical, sino como un elemento que aporta una capa de melancolía pop al entorno hawaiano. Las canciones del rey, con su mezcla de vulnerabilidad y energía, encajan perfectamente con el estado emocional de los protagonistas. Cuando Stitch se viste con la indumentaria de Elvis, no solo está imitando a un ídolo humano, está buscando una identidad, probándose máscaras para ver cuál le permite ser finalmente aceptado. Esta búsqueda de la máscara es profundamente humana, pues todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos intentado actuar de una manera determinada para encajar en un grupo o para esconder nuestras propias inseguridades. Ver a un experimento genético intentando encajar en la cultura popular terrícola es, en esencia, ver a cualquier individuo tratando de encontrar su propia voz en un mundo ruidoso. Es fundamental destacar el papel de la naturaleza como catalizador de la transformación. La selva de Kauai, con sus acantilados escarpados y su mar impredecible, obliga a los personajes a moverse, a actuar y a reaccionar. No hay paredes que encierren los conflictos, el espacio abierto de la isla actúa como un escenario donde las emociones deben ser expuestas. Stitch, que al principio veía los árboles y las rocas como obstáculos para su destrucción, empieza a verlos como parte de su hogar, un lugar que merece ser protegido. Este cambio de perspectiva es lo que transforma a un arma en un guardián. La paciencia de Nani frente a las travesuras de Stitch no es solo tolerancia, es una forma silenciosa de amor que le enseña al alienígena que, para ser parte de algo, primero debe aprender a cuidar de lo que lo rodea. Al reflexionar sobre el conjunto de esta historia, uno se percata de que lo más valiente que hicieron Sanders y De Blois fue dejar que sus personajes fueran genuinamente defectuosos. Lilo es a veces caprichosa y disruptiva, y Nani es propensa a perder la paciencia, pero esa imperfección es la que hace que su unión final sea tan poderosa. No son una familia de cuento de hadas, son un grupo de supervivientes que han decidido, contra toda lógica, que es mejor estar juntos en la tormenta que separados en la calma. Esta es la verdad que perdura, el Ohana no es un estado de paz absoluta, es la decisión diaria de sostener la mano de quien tenemos al lado, sin importar cuántas veces esa mano haya intentado destruir nuestro mundo. Es un recordatorio de que la redención no es un destino al que se llega, sino un hogar que se construye con cada pequeño gesto de compasión. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si disfrutan de nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Lilo y Stitch del año 2002. La historia comienza en el corazón de la cosmología galáctica, donde el genio científico Jumbayo Okiba es llevado a juicio por crear ilegalmente al experimento 626, una criatura diseñada únicamente para la destrucción absoluta y el caos. Mientras el implacable gobierno intergaláctico busca confinar al monstruo en una prisión desolada, la criatura logra escapar y termina estrellándose en la idílica isla de Kauai, en Hawái. En esta isla, conocemos a Lilo Pelekai, una niña solitaria y soñadora que lucha por encontrar su lugar en el mundo tras la trágica pérdida de sus padres. Su vida es un retrato de melancolía y resiliencia, bajo el cuidado estricto pero amoroso de su hermana mayor, Nani. La dinámica entre ambas es un reflejo de la lucha cotidiana por mantener la unidad familiar frente a la
amenaza constante de los servicios sociales. Es fascinante pensar cómo Chris Anders y Dean DeBlois, los directores, se inspiraron en la simplicidad de la vida isleña y en la técnica de la acuarela para los fondos, lo cual dota a la película de una calidez visual que contrasta magistralmente con la naturaleza alienígena y destructiva de Stitch. Cuando Lilo decide adoptar al extraño animal que encuentra en el refugio, convencida de que es un perro inusual, nace una relación improbable que redefine el concepto de familia. Stitch, programado para ser una fuerza de aniquilación, comienza a experimentar una transformación interna al verse expuesto al estilo de vida hawaiano y al concepto de Loana, esa idea profundamente conmovedora de que nadie se queda atrás ni se olvida. Este viaje emocional es el núcleo del relato, donde la ciencia ficción se funde con la sensibilidad humana más pura. A medida que Jumba y su colega Pleagley llegan a la Tierra para recuperar al experimento, la tensión aumenta, pero el enfoque nunca pierde de vista el desarrollo de los personajes. La banda sonora, que integra magistralmente las composiciones de Alan Silvestri con las canciones icónicas de Elvis Presley, no solo es una elección estética brillante, sino un puente entre dos mundos. El uso de la música de Presley, cuya influencia en la cultura de Hawái fue significativa, actúa como un pegamento cultural que hace que el alienígena se sienta finalmente integrado. El clímax de la cinta no se basa en grandes explosiones, sino en un acto de redención y amor genuino. Stitch, al comprender que su propósito no está definido por su programación original, decide proteger lo que ama. Al final, Lilo y Stitch no son solo una niña y un alienígena, sino dos almas heridas que se curan mutuamente. Es una lección sobre cómo la paciencia, el perdón y la aceptación pueden convertir a un monstruo destructivo en un miembro valioso de una familia, demostrando que incluso aquellos creados para el mal pueden elegir el bien si encuentran un hogar donde ser amados. La profundidad emocional de esta historia no se limita solo a la redención de Stitch, sino que también nos invita a observar el proceso de crecimiento de Lilo, un personaje que rompe con el molde de las heroínas tradicionales de la animación de principios de los 2000. Lilo no es una princesa en apuros, sino una niña con una inteligencia emocional tan desbordante como a veces incomprendida, quien encuentra en su alienígena una proyección de su propia alienación. Resulta conmovedor notar que, para crear este vínculo, los animadores de Disney rompieron con sus propias reglas, optando por una paleta de colores más suave y una narrativa que no teme mostrar las grietas de una familia rota. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al ver la escena en la que Stitch descubre el libro del patito feo. En ese instante, el alienígena deja de ser una máquina de guerra para convertirse en un ser vulnerable, que se reconoce en la tragedia del patito rechazado. Este momento es el eje sobre el cual gira toda la filosofía de Loana, un concepto que no es simplemente un lema bonito, sino un escudo contra la soledad. Mientras Nani se desvive por mantener la casa en orden, trabajando jornadas agotadoras y enfrentándose a la mirada crítica de una sociedad que juzga su inexperiencia. Como tutora, Lilo y Stitch crean un refugio donde el caos no se combate con orden, sino con aceptación incondicional. La presencia de Jumba y Pleagley añade una capa de comedia necesaria que aligera la carga dramática sin restarle importancia a la trama. Jumba, el creador que termina cuestionando su propia moralidad al ver que su creación ha encontrado algo que él nunca pudo conseguir en sus laboratorios de alta tecnología, se convierte en un padre accidental. Es fascinante cómo la película utiliza la ciencia ficción no para explorar naves espaciales, sino para explorar la paternidad, la responsabilidad y, sobre todo, el derecho a reinventarse. Al final, la película sobrevive al paso del tiempo porque se atreve a decirnos que la familia no es necesariamente aquella en la que nacemos, sino aquella que construimos en los momentos más oscuros. La elección de Elvis Presley no es un simple recurso comercial, es el alma de la cinta. Las canciones del rey, cargadas de nostalgia y ritmos vibrantes, se convierten en el lenguaje que une a los personajes. Stitch aprende a bailar, a reír y a sentir, dejando atrás su instinto de autodestrucción para abrazar una existencia mucho más humana, demostrando que incluso un experimento galáctico puede aprender a amar si se le da el tiempo, la paciencia, sobre todo, un hogar. Más allá de la redención y el hogar, la película nos regala un retrato honesto sobre el duelo. Lilo no es una niña que simplemente ha perdido a sus padres, es alguien que transita por un dolor profundo y a menudo solitario.
Cuando la vemos bailar hula, no es solo por tradición, es su manera de conectar con la memoria de su madre. Un ritual que le otorga una dignidad inquebrantable frente a un mundo que intenta encasillarla como una niña problemática. Esta vulnerabilidad es la que conecta genuinamente con Stitch. Ambos son huérfanos de distintas maneras, y al encontrarse, dejan de ser un experimento y una paria social para convertirse en dos piezas que encajan perfectamente en el vacío del otro. La genialidad de este filme también radica en la representación de Nani. Ella es, posiblemente, uno de los personajes más humanos y reales de todo el catálogo de Disney. No tiene poderes mágicos ni cuenta con un príncipe que resuelva sus problemas, tiene una hipoteca, una cuenta bancaria exigua y la presión constante de los servicios sociales. Su lucha es el ancla realista de la película. Mientras los extraterrestres aportan el factor de fantasía, las preocupaciones de Nani nos recuerdan que, para muchas personas, la supervivencia diaria es el acto de heroísmo más grande de todos. El espectador empatiza con ella porque su fatiga es tan